Bueno, muy buenos días, hermanos. Qué bueno poderlos saludar en esta mañana, poder compartir con ustedes ese tiempo. Y bueno, le damos la bienvenida a todos ustedes, sabiendo que Dios, en su amor y su misericordia, nos permite un día más hoy el poder compartir su palabra, el poder transmitir este mensaje que cada día Él, con su amor y su bondad, nos permite tener delante de Él para compartir su mensaje. Le damos pues gracias a Dios por todo esto que Él está haciendo, por lo que Él nos permite experimentar, porque pues realmente nosotros somos esa generación que no tuvimos experiencia en cuarentenas ni en pandemias. Sin embargo, para que se cumpliese la palabra de Dios, estamos viendo que hoy se están dando todos estos elementos para que nosotros podamos darnos cuenta que realmente sin Él nada somos, que tenemos que depender de Él, porque lo que para nosotros pareciese que fuera importante en la vida, pues realmente Dios nos muestra que para realmente delante de Él no hay nada más importante que Él. Así que le damos gracias a Dios por este domingo, hoy 31 de mayo del año 2020, donde estamos compartiendo esta palabra de Dios, este mensaje que hoy Dios quiere colocar en nuestras vidas. Un saludo muy especial para todos nuestros hermanos de la Iglesia Conociendo a Cristo. Gracias por estar con nosotros, por permitirnos llegar a sus hogares, por entrar a sus casas y compartir con ustedes, tal vez allí en la camita o en la sala o en el comedor, estas palabras que hoy buscamos animen nuestra vida en ese tiempo en el cual, aunque el mundo anda así, indeciso y sin rumbo, sin saber qué va a pasar, pues nosotros, como decía Rosita, nosotros los hijos de Dios, damos gracias a Dios porque sabemos qué esperamos, qué nos espera y quién nos está esperando. Así que bienvenidos, somos la Iglesia Conociendo a Cristo, somos una iglesia trinitaria, una iglesia que reconoce la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos una sede aquí en la ciudad de Armenia, Quindío, Colombia, desde donde compartimos por estos medios, y próximamente pues creemos que nos vamos a reunir nuevamente allí en la sede que siempre hemos tenido para que glorifiquemos y exaltemos al Señor. Doy gracias por la vida de nuestra hermana Blanca, de nuestro hermano John Jairo y Gladys, los cuales hoy nos quisieron compartir una partecita de ese testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas y cómo Él ha trabajado en aquellos que Dios ve que dejamos que Él trabaje en nuestras vidas. Entonces vemos en John Jairo, en Gladys, en Blanca, y también tenemos otro pendiente y lo vamos a dar para la próxima semana, nuestro hermano Mike, que también nos quiere compartir su testimonio y darnos cuenta de que Dios está tratando con cada uno de nosotros, que Dios está tratando de forma personal el carácter, la personalidad, el propósito de vida que Dios tiene en cada uno de nosotros, para que todos, acordes a ese pensamiento de Dios, podamos entonces caminar de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a lo que Él quiere para nosotros. Entonces voy a invitarlo para que estemos en un tiempo de oración. Vamos a pedirle al Señor que nos dirija en esta mañana en su palabra, mientras organizamos aquí todo para poder tener, como le decía, ese tiempo de coinonía en el Señor.
Así que, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, agradecemos, Señor, tu infinito amor, tu misericordia, tu bondad y todas esas virtudes del fruto del Espíritu Santo que ahora, Señor, viven en nosotros. Gracias a esa obra maravillosa de tu amado Hijo Jesucristo, el cual murió en la cruz, pero también fue sepultado y resucitó al tercer día, para que nosotros hoy, Señor, tuviésemos vida eterna, confianza, seguridad y saber que nuestro futuro es un futuro maravilloso, fiable, totalmente perfecto para glorificar tu nombre. Dios, colocamos este tiempo de palabra en tus manos. Señor, yo como hombre menguo en el nombre de Cristo Jesús, para que tú, Jesús, crezcas en nosotros y seas tú hablando por nosotros, abriendo nuestros oídos espirituales, abriendo, Señor, nuestros ojos espirituales, para que juntos, Señor, podamos compartir un mensaje que sea conforme a tu palabra bajo la dirección de tu Espíritu Santo. Oro, Señor amado, para que mis hermanos tengan en ese momento la disposición. Cierro todo pensamiento contrario a la voluntad de Dios que quiera venir a afectarnos y declaramos, Dios mío, que estos tiempos de transmisión, de coinonía y de palabras, Señor amado, estaban reservados desde antes de la fundación del mundo, para que hoy nosotros, Señor, entrásemos en ese tiempo de gozo, de paz, de alegría, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza, en el cual, Señor amado, tú quieres que nosotros vivamos. Muchas gracias te damos, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, para comenzar, quiero que usted sepa que hay muchos hermanos agradecidos en la fe por las oraciones, la intercesión que hemos tenido, gracias a que hemos visto la mano de Dios maravillosa, los testimonios que se han visto en diferentes personas de salud, de sanidad, de milagros. Y hoy especialmente también hay una hermana que es la hermana en sangre de nuestra hermana Adriana Murillo, que está, la hija de nuestra hermana Adriana Murillo, que está en Madrid, en España, y hoy le van a hacer el examen precisamente del coronavirus, porque pues resultó que con la persona que vive a su lado, una compañera, pues al parecer ella tiene el virus y esta no lo sabía. Entonces oramos al Señor para que Señor, tú hagas un milagro, Padre bendito, en la hija de Adriana Murillo, Señor, esta sierva tuya que, Señor, siempre ha estado ahí, atenta, fiel y dispuesta. Hoy pedimos en el nombre de Jesús que su hija, Señor, sea guardada de este virus. Señor, que ese resultado sea negativo, Señor. Qué bueno sería, Padre, saber que di la palabra y será hecho. Di la palabra y se cumplirá, Señor, porque tú eres fiel a ella y nosotros no pedimos sino conforme a lo que tú has pedido que hagamos, Señor. Así que lo declaramos, Señor, en la palabra de Dios, porque por la llaga de Cristo declaramos que su hija ha sido sanada y curada y que podemos, Dios mío, confiar plenamente que tú eres un Dios perfecto, bueno y bondadoso, y que los que se humillan a ti, tú los escuchas, Señor, por amor a ti mismo. Señor, lo declaramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. También saludamos a la mamá de María Inés. Ella fue operada del corazón. Nos pidió oración esta semana también y fue muy bonito. Salió rápido de la cirugía, salió perfecta. Es una mujer ya de 80 años y salió perfecta la operación. Vimos también la respuesta de Dios y el cuidado del Señor. Así que a fortalecerse y a vivir los años que Dios más quiere para tu vida en ese tiempo, para conocerlo y entenderlo. Un saludo para María Inés, también allí en Armenia. Y vamos entonces a la palabra de Dios, ¿le parece? ¿Sabe?
¿le has dicho últimamente a Dios: Señor, quiero que vengas por tu iglesia rápido, pronto? ¿Has tenido ese tipo de oración? ¿Ha llegado un momento, inclusive en tus oraciones, donde dice: ay, Señor, ¿usted por qué ya no viene ya de una vez para que no suframos más todas estas circunstancias que vivimos diariamente en nuestra tierra y en nuestra vida, nuestras aflicciones, las situaciones que presentamos cada día? Yo no sé si a usted le ha pasado, pero tal vez por algún momento lo hemos hecho alguna vez nosotros también. ¿Y por qué te gustaría que Jesús regresara en ese tiempo por ti? Sabemos que estamos esperando la venida de Cristo Jesús. Pero, ¿por qué te gustaría que Jesús regresara en ese tiempo? ¿Y qué sería lo que nosotros necesitáramos para que cuando Jesús regrese, pues te encuentre a ti y me encuentre a mí de acuerdo a su pensamiento? O sea, ¿qué sería? ¿Qué nos hace falta? Por la cual Jesús, cuando regresase, pudiera hallar en nosotros eso que Él está pidiendo que debemos tener. Como ese tiquete, por ejemplo, cuando usted se va a subir al bus, ¿verdad? Le piden el tiquete, o al avión, o cuando se va a entrar al cine y le piden su tiquete. Sí, eso nos da la oportunidad de decir: estoy listo, puedo ingresar, tengo autorización. Y por eso esta enseñanza la he titulado Una conciencia plena de fe. Y para ello, y para poder comprender este mensaje que el Señor ha colocado en mi corazón, quiero que usted me acompañe a Mateo capítulo 24, en el versículo 37. Mateo capítulo 24, versículo 37, dice así: cuando el Hijo del Hombre regrese, está hablando Jesús, será como en los días de Noé. En esos días, antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos, hasta el momento en que Noé entró en su barco. Y dice el versículo 39, la gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. Esa palabra que Jesús está hablando precisamente en Mateo capítulo 24 hace énfasis precisamente en que se compara la venida del Hijo del Hombre, o sea, de Jesucristo, a la tierra o a las nubes, con la actitud de las personas en el tiempo de Noé. Escuche con atención. Entonces tenemos que observar las dos posiciones de las personas en el tiempo de Noé, porque habían dos tipos de personas, dos actitudes diferentes. Estaban las de Noé y su familia, y estaban la de todo el mundo. Las personas que estaban con el Señor y los que no estaban con Él. Ahí hay dos maneras de pensar, hay dos pensamientos. Pero aquí dice claramente que cuando el Hijo del Hombre regrese será como en los días de Noé. Y dice, la gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. ¿Sabe? Si traemos eso a nuestras vidas hoy, nos damos cuenta que exactamente sucede lo mismo. Tal vez en ese momento no se están dando en casamientos, en fiestas, banquetes, pero eso es lo que viene. ¿Sabía? Eso es lo que viene al mundo. El mundo quiere celebrar el levantar una cuarentena, el levantar esta pandemia, y tal vez hasta vacuna traerán, no sabemos, pero
esto va a suceder. Y sabemos hoy, inclusive en las noticias, vemos cómo tienen que multar a las personas porque aún en la cuarentena 40, 50, 60 personas están metidas dentro de una casa cantando, bailando y parrandeando. Entonces voy a mirar junto con ustedes en la palabra los dos casos en el tiempo de Noé. Y quiero que vaya a Génesis 6, versículo 5. Y dice así. Dice el versículo 5 de la siguiente manera. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra, y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre totalmente malo. Entonces vemos acá la manera en que la gente que vivía alrededor de Noé pensaban. Y dice que sus pensamientos era de continuo solamente el mal. Y si usted va al versículo 11, dice, ahora bien, Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Dios observó toda la corrupción que había en el mundo, porque todos en la tierra eran corruptos. Entonces vemos acá un grupo de familias que hacen lo malo delante de Dios, que están haciendo lo contrario de la voluntad de Dios, lo cual es maldad, y que estas personas tenían un pensamiento de continuo solamente la maldad. Pero aún así había otra familia que pensaba diferente. Había otra familia que actuaba diferente. Ahora mire usted Génesis 6, versículo 8. En el versículo 8 del capítulo 6 dice que, pero Noé encontró favor delante del Señor. Y si usted lee el versículo 9 dice, este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo y la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo y anduvo en íntima comunión con Dios. Vemos entonces dos tipos de familias. Vemos el mundo y todas sus familias que hacían de continuamente violencia, maldad, pero había otra familia que pensaba diferente, la cual era Noé. Y Noé y su familia, porque esto incluye su esposa y sus hijos, hallaron gracia, por lo menos dice acá, que Noé, la cabeza de esa familia, halló gracia delante de Dios. Y es tanto que dice la palabra que Dios vio como a Noé, lo vio como justo. Pero ¿por qué Dios vio Noé justo a Noé? ¿Qué hacía Noé que en el tiempo que Dios decidió hacer un diluvio, hacer un juicio sobre la tierra a causa de la maldad del hombre, por qué Noé, aun siendo separado de Dios, habiendo nacido separado de Dios, habiendo nacido fuera del huerto, por qué Noé y su familia prácticamente hallaron gracia delante de Dios? Si vamos a leer 2 de Pedro capítulo 2 versículo 5, miremos detalles al respecto. Estamos en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 5. En la versión, la Nueva Traducción Viviente, dice, Dios tampoco perdonó al mundo antiguo, aparte de Noé y a los otros 7 miembros de su familia. Noé advirtió al mundo del justo juicio de Dios, y por eso Dios lo protegió cuando destruyó con un gran diluvio el mundo de los que vivían sin Dios. Qué bonita traducción. Cuando dice acá, Noé advirtió al mundo del justo juicio de Dios, y por eso Dios lo protegió cuando destruyó con un gran diluvio el mundo de los que vivían
sin Dios. Bueno, había una familia diferente. Había una familia que pensaba diferente. Había una familia que no hacía lo que el mundo hacía. Había una familia que tenía puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Sí, ¿cómo te parece? Porque Noé creía en la promesa de un Salvador. Porque Noé también hacía sacrificios a Dios, holocausto, a causa de los pecados de él y aún de su familia. Porque Noé reconocía su condición delante de Dios. Y esto era el producto de una comunión, relación personal que tenía Noé con Dios. La Biblia no dice de que los hijos de Noé eran rebeldes, ni habla de que su esposa era rebelde, ni aún las mujeres de sus hijos. Por lo tanto, podemos hablar de que la familia de Noé era una familia que caminaba conforme a la voluntad de Dios para ese tiempo. Entonces vamos a mirar por qué la familia de Noé pudo alcanzar el favor de Dios y cuál es la gran diferencia con el mundo entero y las familias que aún no saben. Y dice acá en el versículo donde estábamos, que las familias, Dios iba a hacer juicio sobre todos aquellos que no vivían conforme a la manera de Dios. Bueno, ¿qué había entonces en la cabeza de esta familia tan especial? Que su gracia alcanzó para que Dios los viera justos y pudieran participar del arca y pudieran entrar a aquella arca. Entonces, ¿qué había en especial en Noé? ¿Y qué es lo que Dios quiere que hoy su iglesia tenga para poder hallar gracia en nosotros ahora que Él quiere regresar o antes de que Él regrese? Si usted va a Génesis 6, vuelva a Génesis 6, versículo 18 al 22, usted va a encontrar una cosa especial. Dios está hablando con Noé y le empieza a contar sus planes. Y dice el 18, pero confirmaré mi pacto contigo, así que entren en la barca tú y tu mujer, y tus hijos y sus esposas. Mete en la barca junto contigo a una pareja, macho y hembra, de los animales, de cada especie animal, a fin de mantenerlos vivos durante el diluvio. Una pareja de cada especie de ave, de animal y de animal pequeño que corre por el suelo, vendrá a ti para mantenerse con vida. Dice el versículo 21, y asegúrate, Noé, dice el 21, de llevar a bordo suficiente alimento para tu familia y para todos los animales. Y termina el Señor cerrando este compartir con el versículo 22, cuando le dice, entonces Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. Bueno, por esa misma razón vemos hoy que la iglesia de Jesucristo, hoy en nuestro tiempo, está esperando el regreso del Mesías, está esperando el regreso de nuestro Rey, de nuestro Redentor, en las nubes. Pero ¿cómo debe estar la iglesia pensando y cómo debe prepararse para ese tiempo en que Jesús regrese? ¿Cómo debe estar pensando la iglesia y qué debe haber en él? Y vamos a tomar precisamente a Noé de ejemplo para saber cómo es que en el tiempo de Noé, Noé podía pensar diferente a los demás. ¿Qué era lo tan especial que había en Noé? Sí, hacía las cosas como Dios le dijo, perfecto. Sí, era un varón justo delante de Dios, hacía sacrificio por el pecado, sí, perfecto. Pero
algo tenía que impulsar a Noé a llevarlo a cabo y que su esposa y sus hijos lo hicieran. Entonces, ¿cómo está la iglesia hoy pensando en ese tiempo? ¿En qué está pensando la iglesia en ese momento, ahora cuando estamos a puertas de que Jesús regrese? ¿Cómo deberías tener tu pensamiento, mi pensamiento? ¿Y cómo deberíamos nosotros estar preparados para que cuando Él venga pueda confirmarse lo que precisamente Noé también vivió? Si usted va a Lucas 18:8, Jesús daba algunas pautas al respecto, porque Él habló muchas cosas con respecto a esto del regreso. Pero en Lucas 18:8 me llamó la atención un versículo que dice lo siguiente en el versículo Lucas 18:8. Dice así: les digo, Él pronto les hará justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? ¡Wow! Aparece ya un elemento especial, y es que Jesús pregunta: ¿será que cuando el Hijo del Hombre regrese a la tierra hallará fe? Y acá dice: ¿encontrará fe en la tierra? ¿Y esa fe en quiénes debe estar? En sus hijos, en los que creemos en Él, ¿verdad? Ahora, Santiago 2:14 nos habla algo con respecto a la fe. Vaya un momentico a Santiago, capítulo 2, versículo 14, que dice así: amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supóngase que ven a un hermano o una hermana que no tiene que comer ni que vestirse, y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Y dice el versículo 18, mire el mismo Santiago 2:18. Ahora bien, alguien podría argumentar: algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Versículo 19 dice: tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando se ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Escuche esto: su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Y así se cumplió lo que dicen las Escrituras: Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no por la fe. Un juego de palabras: fe y obras. Dice que la fe sin obras es ¿qué? Muerta. Pero si nos dedicamos solamente a las obras, dice: muéstrame tu fe por medio de las obras. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Fe o obras? Pues realmente lo que está explicando aquí
el amado, es que si yo digo que tengo fe, entonces esa fe me tiene que llevar a mostrar en acciones lo que yo digo que he creído de Dios. Por eso Jesús decía, ¿será que cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, hallará qué? ¿Fe o obras? Fe en la tierra. ¿Y cómo se puede mostrar esa fe? Por las acciones. Entonces, no estamos hablando de hacer cosas. Estamos hablando de la actitud personal que nosotros presentamos cuando decimos que hemos creído. No estoy hablando de regalar mercados, no estoy diciendo de regalar cosas o de hacer muy buenas obras de caridad. Estoy hablando de la actitud que viene como consecuencia de la fe que yo he creído. Porque la fe sin una actitud y sin acciones es... De eso que todo el mundo lo está viendo. Que la fe sin esas acciones está muerta. Entonces vamos a mirar esto y vamos a ver que la fe con sus obras mostraron justo a Noé. ¿Sabía eso? Entonces Noé, o mejor, ¿cómo debemos estar actuando las familias que han sido bendecidas por Dios en ese tiempo? ¿Cómo debemos entonces como familia, como personas, como individuos, llevar a cabo que cuando caminemos podamos mostrar con nuestra actitud, con nuestro caminar, la fe que decimos que hemos creído? Yo sé que tú crees en Dios. Yo sé que tú amas a Dios. Pero hay una lucha, ¿verdad?, interna, que cuando tú vas a hacer algo, sabes que lo que estás haciendo tal vez no es de acuerdo a lo que Dios dice. Y el mismo Espíritu Santo te redarguye y te hace sentir que estás haciendo las cosas contrarias a la voluntad de Dios. Cuando maldices, cuando gritas, cuando te enojas, cuando actúas de una forma codiciosa o ambiciosa, o cuando las palabras que estás diciendo no son palabras que edifican, sino que destruyen. ¿Por qué? Si tengo fe. Porque la manera en que podemos reconocer que esta fe genuina que tenemos de parte de Dios realmente la creemos es real o se hace real en nuestras vidas cuando actuamos de acuerdo a nuestros pensamientos. ¿Y pensamientos basados en quién? En Dios. Por eso le voy a invitar a Primera de Pedro, capítulo 3. Primera carta de Pedro, capítulo 3. Este hombre que negó a Jesús, este hombre que era un hombre duro, un hombre de un carácter fuerte, un hombre que sacó su espada y quería matar a los que iban a coger a Jesús para aprenderlo, para poderlo llevar a donde Pilatos. Este hombre, el cual negó 3 veces a Jesús, no solamente lo negó, sino que maldecía, dice la palabra, se enojaba y hacía cosas que en el tiempo con que andó con Jesús como discípulo, estaba haciendo ¿qué? Preparado. Estaba Dios trabajando ¿qué? Su carácter. Estaba trabajando su actitud. Pero había una cosa mucho más grande y mucho más importante. Había una razón intrínseca en Pedro y en todos los discípulos y en la iglesia del Señor, aún el mismo Pablo, en el cual Dios quiere que ahora, hoy, entendamos esto, que ahora, años después de que Jesús volvió al cielo, volvió a su trono, entonces se levanta Pedro. Y este Pedro que se levanta es un Pedro totalmente diferente.
Un Pedro que está pensando y haciendo y diciendo cosas que eran de acuerdo a lo que pensaba Dios. Un hombre transformado. Entonces vamos a ver cómo eso se aplica para la iglesia hoy y cómo la iglesia debe estar preparada y en lo que debe estar pensando y actuando antes de que Cristo venga. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Dice así. Y vamos a estudiarlo del 8 al 12 inicialmente cada versículo. Dice, por último, todos deben ser de un mismo parecer. Tengan compasión unos de otros. Ámense como hermanos y hermanas. Sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. El apóstol ya Pedro, con sus años de experiencia en el camino del Señor y en su comunión con el Espíritu Santo, transmite entonces este mensaje para que la iglesia aprenda a conducirse en estos postreros días antes de que el Señor venga. Escucha atentamente, hermano. Lo primero que el Señor dice es que tenemos que ser de un mismo parecer. Que tenemos que ser humildes. Y humildad no es pobreza, sino humildad. Bajar, no ser altivos, no enorgullecernos, no ser egoístas, sino humildes. Y también ser dominantes en el trato a los demás. Porque dice acá, tengan compasión unos de otros. Un detalle, ser compasivos, amarnos los unos a los otros en el Señor, ser de buen corazón y mantener una actitud humilde. Porque esto, hermanos, es la consecuencia de creer lo que Dios ha dicho para mi vida. Entonces, esta fe de lo que yo creo, lo que Él dice, es lo que va a hacer que yo actúe en compasión, en humildad, en sencillez de corazón y en el amor los unos con los otros. Y el versículo 9 dice, no paguen mal por mal. Hay un dicho por ahí que dice que diente por diente, espada, espada, diente por diente. No, hermanos, vida por vida. No, nosotros, los hijos de Dios, no actuamos de la misma manera que el mundo. No respondemos de la misma manera que el mundo. ¿Por qué? Porque hay algo en nosotros que es diferente al mundo. Y es lo que Dios quiere invitar al mundo para que vengan. Pero el mundo no quiere venir. ¿Por qué? Porque ellos saben que sus obras, su actitud, su maledicencia, su enojo, su rabia, su ira, su violencia, van en contra de lo que Dios dice. Y no quieren venir porque creen que van a ser expuestos por el Señor. Cuando Dios no los va a exponer, la ley del pecado es quien los expone, no Dios. Dios quiere que vengan a Él. ¿Para qué? Para que podamos venir a Él y decirle, Señor, aquí estamos. Y el Señor que dice, bienvenido, yo te recibo. Él no nos está juzgando ahora. Él no nos está castigando. Eso no es un castigo. La pandemia no es un castigo. Es una consecuencia que es diferente. Y en el versículo 9 debemos entonces remitir nuestros casos al Señor. Escuche con atención. Dice acá, no paguen mal por mal, no respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios y Él les concederá su bendición. Escuche con mucha atención.
Si actuamos así como el mundo actúa, entonces vamos a tener que vivir resentidos. Vamos a vivir con rivalidades y discusiones constantes que van a dañar nuestras relaciones con nuestros prójimos. Es así de sencillo. Entonces, si nosotros realmente creemos en lo que Dios dice, entonces nuestras actitudes, así te equivoques, pero reconoces tu error, empiezan a cambiar en tu vida y poco a poco vas llenándote de algo muy importante en tu vida, que es tu conciencia. Y por eso hoy vamos a ver cómo tener una vida plena, pero no plana. Dios nos está invitando a tener una vida plena, no plana. Una vida plena en nuestra conciencia. Porque ¿qué es la conciencia? La conciencia no es el Espíritu Santo, hermanos. La conciencia es el ser tuyo, que usted es consciente de lo que sabe que está haciendo, sea bueno o sea malo. Pero el Espíritu Santo no es la conciencia. La conciencia es la que te compara y te muestra en la conciencia. El Espíritu Santo te muestra en la conciencia que lo que estás haciendo es malo, pero porque Dios dice que es incorrecto. Mientras que la conciencia es la que, si no conoce de Dios, esa persona dice, bueno, pero es que eso a mí no me parece que es malo. A mí me parece que eso estaba mal hecho. Tampoco era para que eso, ¿cierto? Esa es la conciencia. Pero si esa conciencia no tiene la información que viene del Espíritu Santo, entonces la conciencia va a creer que no, pues eso no es tan malo. Pero el Espíritu Santo es el que viene y me dice, ¿qué estás haciendo? El Señor dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero tú estás despreciando a tu prójimo. Lo estás tratando mal porque te sientes herido por él. Por eso el Señor dice acá que no responden de la misma manera. Que aquí dice claramente, no paguen mal por mal, no respondan con insultos si la gente los insulta. Por el contrario, contesten con una bendición. Hermano, esa es la prueba definitiva de que la fe en mí está actuando. El que venga y me insulten no significa que yo tenga que insultar. El que venga y me vituperen no significa que yo tengo que también tratarlos así. Por el contrario, es donde tomo de la vida eterna, donde tomo la palabra de Dios, miro en mí, miro en mi conciencia, y mi conciencia se da cuenta de que no puedo actuar como yo, como en la vieja naturaleza, y respondiendo y dolor, sino que al contrario, Señor, vengo a ti y traigo mi dolor, traigo mi queja, traigo mi situación, traigo mi caso ante ti, Dios, para que seas tú quien respondas. Fácil, ¿verdad? Pero no es tan fácil. Sencillo, pero es complicado. ¿Y por qué entonces no tenemos una vida así? Vamos a ver entonces esos detalles. Vamos a ver en el versículo 10, como poco a poco la misma palabra va expresándolo. Mire el versículo 10. Pues las Escrituras dicen, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Aleluya. Mira lo que dice el versículo 10, deberías subrayarlo. Te hago una pregunta sinceramente, hermano. ¿Quieres vivir plenamente? ¿Quieres sentir gozo, alegría, plenitud en tu vida? ¿Sentir paz en tu conciencia? Bueno, dice este versículo que tenemos que hacer algo muy especial.
Si queremos disfrutar de la vida y ver días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Deseamos vivir bien, definitivamente tú y yo lo queremos vivir. Pero hay muchos cristianos que no están disfrutando el vivirlo. Hoy me encuentro con algunos cristianos que dicen tener a Jesús en su corazón, que dicen estar sellados del Espíritu Santo, que dicen ver los milagros y los prodigios y las sanidades de Dios a su alrededor y en su vida. Pero no son ni tienen una vida plena, sino que viven una amargura, un rencor, una tristeza, una pereza, que son capaces de levantarse al otro día y decir antes en la cama: ay, qué pereza, hacer lo mismo hoy, otro día igual. O aquellos que llegan al trabajo y llevan ya muchos años trabajando en el lugar donde están y ya no sienten nada en el trabajo. Ya son como robots, ya les da pereza atender, servir, ayudar y darse cuenta que ya perdieron ese gozo en su labor, en su trabajo. ¿Por qué? Si son cristianos. ¿Por qué? Si creen en Dios. Entonces, no están viviendo una vida de plenitud en Cristo. Si queremos vivir la verdadera vida y una vida verdaderamente a la manera de Dios, lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es dominar nuestra lengua. Vamos a tenerle que ponerle más cremalleritas a la lengüita, porque la lengüita, dice Santiago 3:2, leámoslo. Mire qué dice Santiago al respecto. Dice así, Santiago capítulo 3, versículo 2, dice: es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Escuche eso. Hay un detalle importante en cómo controlar nuestras vidas, en no desenfrenarnos y equivocarnos, en no cometer errores. El primer paso es: cierre su lengua. Cierre el pico. No use la lengua para cosas que no edifiquen a otros. Que todas sus palabras sean de bendición y no de maldición. Que todo lo que usted diga sea para edificar, no para destruir. Que todas las palabras, por más mal situación que se presente, sean siempre de vida y no de muerte. Y es así como nosotros tenemos que pedir esa ayuda al Señor. Porque solos no podemos. Entonces, ¿a quién necesitaba Noé? ¿Quién era el que andaba con Noé? ¿Quién era el que predicaba con Noé? El Espíritu Santo. ¿Se da cuenta que no es suficiente la conciencia? Se necesita el Espíritu Santo para que edifique, para que ilumine y para que ayude a la conciencia a tener ¿qué? Una buena conciencia. Así de sencillo. Dice: apártese del mal, es hacer las cosas a la manera de Dios, porque ¿qué es maldad? Todo lo que es contrario a la voluntad de Dios. Entonces, lo que es contrario a la voluntad de Dios, que es maldad, entonces lo antagónico es que hacer el bien. Entonces, ¿qué hacer el bien? Hacer las cosas conforme Noé las hacía, porque cuando Dios vio a Noé, él hacía las cosas conforme Dios le dijo, y Dios ¿cómo lo vio? Justo. Sencillo. Dediquémonos entonces a hacer lo que traiga paz a los que nos rodean. Escuche con atención. Estamos hablando de cómo nuestra fe
tiene que actuar, no hacer, sino actuar, para que cuando el Señor regrese pueda hallarnos en un pensamiento conforme a la fe que Él profesa en nuestras vidas. Porque la fe sin obras es muerta, pero no las obras de hacer, sino las de actuar, las de mi personalidad antes de hacer mi ser. El Salmo 34, versículo 15, dice de la siguiente manera. Salmo 34, versículo 15, dice así: los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno. Sus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Borrará todo recuerdo de ellos de la faz de la tierra. Ay, ay, ay. Hay bendición, pero también hay maldición. Hay bendición cuando yo actúo de acuerdo a la fe que yo profeso en Cristo. Pero hay maldición cuando yo actúo a la manera contraria del pensamiento de Dios, aún siendo hijo de Dios. ¿Por qué? Porque en la mitad está la conciencia. Y la conciencia no puede tomar decisiones basadas en Dios si no tiene el Espíritu Santo, quien le redarguye y le exhorta, quien le edifica y anima, quien le ama y le levanta y aviva para que el alma tome buenas decisiones. Entonces, ¿cómo era Noé y su familia? Ahora miremos el contexto. ¿Cómo era Noé y su familia que alcanzaron ese favor de parte de Dios para poder salvarse de esa catástrofe que iba a haber? Bueno, lo primero es que Noé predica 120 años prácticamente, o mejor dicho, se gastó casi 120 años construyendo el arca. Escuche con atención. Noé estaba construyendo un arca y se gastó entre 98 y 120 años, que fue cuando vino el diluvio. Pero hacía esa obra en paz. Escuche con atención. Hacía la obra que Dios le mandó decir, pero la hacía en la paz, porque él podía haber hecho esa obra con rabia, pudo haber hecho esa obra con enojo, con altivez, y podía sentirse el hombre más sobrado porque Dios lo había escogido a él. Mire la actitud, no la obra, la actitud, la obra personal, no la obra física, en la manera en que él lo hacía. Entonces, ¿con qué hacía el arca? La hacía en paz. ¿Cuántos años? 120 años aproximadamente, construyendo, terminando una obra de esa magnitud. Pero no era la obra lo importante, o sí era importante, pero no era el resultado, sino que lo que Dios quería era mostrarle a Noé por qué razón las personas podían escucharlo y verlo. ¿Por qué? Por lo que salía de él. Sus acciones representaban sus palabras. ¿Cada cuánto bendices tus hijos, tu familia, tu trabajo? ¿Hace cuánto no llegas a tu trabajo, te sientas en tu negocio, en tu escritorio, en tu taller, y te levantas y dices: Señor, gracias por este maravilloso local que tú me has dado, por este maravilloso trabajo que tú me has dado para vivir. Señor, gracias por este computador, gracias por esta silla, gracias por este sofá, gracias por esta casita, gracias por este apartamento, gracias por este carro que tú me das, Señor amado. Señor, son tuyos, mis bienes son tuyos. Todos, Señor, hoy los tomo con responsabilidad, los administro
con responsabilidad porque soy un administrador. Tú eres el dueño, Señor. ¿Sabe? Eso es avivar el espíritu. Eso es acciones que van de acuerdo a tu pensamiento con Dios. Cuando llegan las personas a recibirte o tú a recibirlos para atenderlos, ¿cuál es la actitud para atenderlos? Sí, a la orden de que le puedo servir. No. Muy buenos días, señora. Muy buenos días, señor. Bienvenido. Gracias por aceptarme hoy para atenderlo. Pudo haber ido donde otras personas, pero hoy está conmigo. Hoy vino donde mí y estoy agradecido con usted por haberme aceptado a mí. Permítame en qué le puedo ayudar. Hermano, eso es transmitir lo que la fe en mí de Dios está haciendo. Y entonces la persona que me mira, que me está escuchando, va a ver algo diferente en mí, que vio Dios en Noé. ¡Wow! Este hombre me cree. Este hombre me cree. Entonces, la fe de Noé estaba representada en la manera en que trabajaba en el arca. Y su mensaje, por supuesto, era conforme al pensamiento de Dios. Noé entendía algo, hermano, y quiero que usted entienda esto. Noé entendía que no podía vivir una vida alejada de Dios para poder construir semejante aparato. Y más por tantos años. Noé representaba la manera en que trabajaba en el arca y su mensaje. Él no entendía cómo vivir una vida separada de Dios para poder él ser rescatado. Escuche, hermano. Noé la tenía clara porque él sabía el resultado de eso. Él sabía que Dios iba a hacer un diluvio y que iban a morir todos los que estaban sobre la faz de la tierra. Hoy en día la iglesia sabe que viene un juicio de Dios para toda la tierra, pero también sabe que antes de ese juicio, Él viene por su iglesia para llevarla. Y eso, hermano, tiene que alimentarnos nuestra fe, tanto que nuestro espíritu y que nuestra conciencia entienda que cuando ese hombre o esa mujer me vituperen, blasfemen contra mí, me maldigan, digan contra mí mentiras y aún vituperios, yo me sonreiré y le diré, Dios te bendiga. Porque yo no voy a poder perder esa paz. Tengo el tiquete para ir al cielo, pero puede que no tenga la paz para vivirla. Y Dios nos está hablando de que nuestras conciencias tienen que tener paz. Entonces, ¿cómo ver una vida plena? En paz. ¿Cómo era la vida de Noé entonces? Todos los días esos hombres diciéndole, loco, loco, loco. Y aún así, él estar firme entre tantas personas haciendo lo contrario a la voluntad de Dios. Tenía que ser un haz de luz, un foco, un faro, porque todo el mundo tendría que hablar de Noé. Estoy seguro que sí. Así que, hermanos, tenemos que empezar a notar esto. Eclesiastés 2:17 dice de la siguiente manera. Eclesiastés, un hombre como Salomón, que lo escribió, dice 2:17. Hoy estoy trabajando con la Nueva Traducción Viviente. Dice, por lo tanto, llegué a odiar la vida, porque todo lo que se hace aquí bajo el sol es tan complicado, nada tiene sentido, es como perseguir el viento. Llegué a odiar todo el trabajo que hice en este mundo, porque tengo que dejarles a otros
lo que yo he ganado. Y quién sabe si mis sucesores serán sabios o necios. Sin embargo, ellos se van a apoderar de todo lo que yo he adquirido bajo el sol a través de mi destreza y mi esfuerzo. ¡Qué absurdo! Salomón está diciendo en Eclesiastés que todo es vanidad. Que qué absurdo tener que trabajar toda mi vida para dejarle a otros lo que yo hice y lo malgasten y lo pierdan en una semana. Él está diciendo también acá que llegué a odiar la vida, o sea, su propia vida, porque todo lo que hacía aquí bajo el sol era muy complicado y nada tenía sentido y era como el viento. ¿Sabe lo que ha mostrado esta cuarentena? Que todo lo que tenemos es como el viento. El Dios pudo parar en esta tierra todo lo paró, sino que ha tenido misericordia, pero nos ha mostrado su poder. Y entonces Salomón, ante eso que está viviendo, está diciendo, realmente no hay nada vale la pena, nada vale la pena. Entonces, ¿qué es lo que vale la pena? El problema de Salomón era que le faltaba ¿qué? Tener una conciencia en paz, porque había hecho de todo en la vida y habían demasiados pensamientos, al punto lo llevaron que no se consiguió solamente una mujer, sino que se consiguió 1000 concubinas, 1000 mujeres más. A ver si tenía paz, pero no pudo tener paz. La Biblia no lo dice, pero prácticamente él termina su vida diciendo, todo es vanagloria, todo es vanidad. ¿Sabe? Llegó al clima de su vida, pero no tuvo una conciencia en paz. Uno no puede comenzar a vivir intensamente si no tiene una relación con Dios. Y eso fue lo que Salomón comprendió. Si no hay una relación con Dios, no va a poder haber paz en tu vida y siempre vas a tener esos vacíos que son los que te van a confundir y te van a engañar, y entonces vas a creer que vas a tener que hacer cosas para poder llenar ese vacío. Y es cuando el Señor te dice, así no es. Mira, Noé. Él hizo todo conforme yo le dije. ¿Y qué tenía? Paz en su conciencia. Y como tenía paz en su conciencia, podía hacer el arca 1 año, 2 años, 10, 20, 50, 100 años y nunca refutó nada. Porque él tenía claro lo que iba a suceder y creía en lo que Dios le había dicho. Por lo tanto, no solamente 1 ni 2 veces, muchas veces tuvo que hacer sacrificios por el pecado, tal vez por pensamientos, pero lo hacía creyéndolo en fe, porque sus acciones, la manera en que le respondía a los otros, no era como ellos lo hacían con él, sino que siempre respondió de una forma sabia, inteligente y lleno del Espíritu Santo. Vaya primero a 1 de Pedro capítulo 3, versículo 5, donde estamos tratando. 1 de Pedro capítulo 3, versículo 5. Y el versículo 15, vamos al versículo 15. Dice, en cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación, pero háganlo con humildad y con respeto. Mantengan limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan, porque pertenecen a Cristo. Hermanos, santificar al Señor en nuestros corazones, dice la Reina Valera, es tener un santuario en nuestro ser para estar adorando al Señor en
todo lo que hago todo el tiempo. La segunda clave de Noé, el mantener esa paz y el poder mantenerse constantes en el llamado del Señor y justo delante del Señor, era que Noé tenía un santuario para adorar a Dios. ¿Cómo le parece? Es un santuario que está ¿dónde? En su corazón. Y la iglesia, dice la palabra, que ahora somos templos del Espíritu Santo. Por lo tanto, somos, incluyendo su boca, somos, incluyendo su conciencia, un santuario para que Dios viva en nosotros. Entonces, si tenemos un santuario en nuestro pensamiento para con Dios, entonces los demás verán cómo nuestra fe actúa y lleva el mensaje de por qué Dios nos ve justos. Y la gente lo va a ver. Y va a ver cómo usted respondió ante la maledicencia. Y va a ver cómo usted va a responder ante el enojo. Y va a ver usted cómo responde ante el golpe, ante el vituperio, ante la persecución. Y usted, bendecido, hermano. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga, hermano. Lo bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Eso no solamente es negarse a mí mismo. Eso es demostrar que en mí hay un santuario donde Dios vive, donde Dios habita. Entonces, no se trata de cambiar, de cambiar los demás. No se trata de que usted va a cambiar a su cónyuge. No se trata de que usted va a cambiar a sus hijos. No se trata de cambiar usted a sus empleados para que crean en Dios. Con sus predicaciones, con su palabra, con la palabra de Dios. No, se trata de mostrarnos a nosotros mismos en el trato con los demás y que tenemos un santuario de Dios en nuestro corazón. Entonces la gente va a ver, wow, este habla diferente, diferente. ¿Pero por qué? Porque yo entiendo que en mí hay un santuario de Dios. Y no tengo que estarle diciéndole, eso es pecado, eso no se puede hacer, eso está mal hecho, Dios lo va a castigar con eso. No, hermanos, estoy hablando es del amor hacia su prójimo. Porque ¿qué está revelando? ¿Qué está mostrando? ¿Cuál es su actitud? La que está en su conciencia. ¿Y cuál es su conciencia? La que está recibiendo el Espíritu Santo de información. ¿De dónde? Del Espíritu. Y el Espíritu está recibiendo la información de su palabra. Y la información de la palabra que está haciendo, teniendo una relación con el Señor íntima, personal, cada día, porque usted y yo tenemos que entender que somos un santuario para Dios. Tal vez sus huesitos estarán doliéndole. Tal vez sus ojos ya no verán de la misma manera. Tal vez sus dientes no muerden de la misma manera. Pero sabe, dentro de usted está el santuario perfecto, donde habita el Espíritu Santo. En Habacuc capítulo 2, versículo 20. Vamos terminando. Habacuc capítulo 2, versículo 20. Dice, pero el Señor está en su santo templo. Que toda la tierra guarde silencio delante de Él. El Señor está en su santo templo. Perfecto, dice el versículo. ¿Sabe? Los domingos por la mañana, usted va para la iglesia. O tal vez usted se bañó, se organizó, se perfumó, como lo hice yo, para sentarse en la silla para escuchar una prédica por la internet. O tal vez usted, cuando pueda salir ya y volvamos otra vez a la iglesia, usted se organizó, se prepara y sale para irse para la iglesia. Pero le cuento una cosa, el otro 80% de la gente, si se puede decir el 80%, si no es más, también se levanta, se arregla y se perfuma, pero no para ir a la iglesia, sino para ir a jugar fútbol, para ir a un paseo, para hacer un recorrido en la montaña, para irse tal vez a reunir con sus amigos o a pasear en el carro, o tal vez para irse a la playa.
Entonces aquí dice que las personas afuera van para todas, van para hacer otras cosas. Todo el mundo no está guardando silencio delante de Dios. Pero nosotros como hijos de Dios necesitamos santificar y honrar a Dios en nuestros corazones, porque de esa manera estamos callados delante de Dios. O sea, nuestra actitud al estar aquí sentados, reunidos, usted allí escuchando, tal vez sus familiares, tal vez sus hijos, tal vez sus amigos, tal vez sus vecinos, se van a hacer otra cosa, pero ellos ven su actitud y dicen, este va para la iglesia, este va a escuchar al Señor. Entonces, ¿qué hacen las personas? Callan. ¿Por qué? Porque Dios está en su santo templo, está en nuestro santo templo, está compartiendo hoy su mensaje. ¿Sí me entiende? Lo hermoso que Dios está hablando a nuestras vidas. El versículo 16 también dice que como personas hijas de Dios, en 1 de Pedro 3:16. Se lo voy a leer. 3:16. Dice, pero hagan todo con humildad y respeto, mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. Entonces, como personas hijas de Dios, somos personas públicas todo el tiempo. Y si sufrimos por amor a Cristo, debemos por ello mantener una conciencia limpia. Y por eso era tan importante hablar de este tema. Por eso en 1 de Pedro 3, 18 al 20, termino diciendo, además, si los justos a duras penas, 3:18, Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvos con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el espíritu. Por lo tanto, fue a predicarles, escuche con mucha atención, fue a predicarles a los espíritus encarcelados, esos que desobedecieron a Dios hace mucho tiempo, cuando Dios esperaba con paciencia mientras Noé construía el arca. Solo 8 personas se salvaron de morir ahogadas en ese terrible diluvio. Por 120 años, Noé predicó la palabra de Dios. Pero la predicó con alegría, con gozo, con fe. Y con eso salvó a su familia, pero no salvó a nadie más. Entonces, ¿no sirvió la predicación de Noé? ¿No pudo hacer más Noé? ¿No sirvió la predicación que solamente alcanzó para 8, incluyéndolo a él? No, hermanos. El Espíritu de Cristo fue el que predicó, no fue Noé. Y este es el error cuando leemos a Noé. Se nos olvida que es el Espíritu Santo que estaba en Noé, el que estaba predicándole al mundo. Por lo tanto, Noé no iba a salvar a nadie. Noé sencillamente mostró con su vida y su actitud las obras que Dios le mandó hacer. Pero es la decisión de las personas, por lo tanto sus conciencias quedaron claras y expuestas, porque ellos pudieron ver que sobre la tierra había un hombre que actuaba diferente y que Dios lo veía justo, porque ellos no lo eran. Y eso fue más testimonio que toda la palabra que le pudo haber predicado a Noé, sabiendo que lo único que Dios le dijo es, voy a acabar con todo lo que tenga vida. Entonces, fue el Espíritu de Cristo el que predicaba con Noé. En el tiempo de Noé, los que rechazaron el mensaje estaban en una prisión. La muerte de Cristo
no significaba nada para ellos, así como hoy para muchos no es importante. Y esos son los espíritus encarcelados de hoy. ¿Sabía eso? Porque cuando dice que él fue a predicarle a los espíritus encarcelados, está hablando de esas personas que en el tiempo de Noé estaban todas oprimidas y estaban todas separadas de Dios. Y el Espíritu de Cristo fue el que les predicó, pero ellos no quisieron escuchar. Y hoy en día hay mucha gente allá afuera que no quiere escuchar, porque andan ¿en qué? En opresión, porque andan en prisiones eternas y están confinados. Pero no eres tú el que predica. Es el Espíritu Santo el que predica por ti. Por lo tanto, no tienes responsabilidad de quién se vaya a salvar. No, la responsabilidad de que la gente se salve es de Cristo, porque Él conoce el espíritu de ellos. Tú no. Entonces, ¿qué me toca que hacer a mí? Caminar en las acciones de la fe para que el mundo vea y diga, venga, explícame un poco más porque quiero escuchar de ese ser que usted lleva en su vida, en su santuario. Por esa razón, ellos no entendieron la importancia de estar bautizados en el Espíritu Santo. Y hoy, hermano, la iglesia necesita estar bautizada en el Espíritu Santo, no en agua, en el Espíritu Santo. No confundan las normas, es en el Espíritu Santo, no en las aguas. No se trata que porque le echó agua, entonces usted fue bautizado y ya es digno de Dios. No, es por la conciencia, ser bautizados en la conciencia de mi vida. Y bautizado es identificarme en mi conciencia que lo que Dios dice es verdad. Por lo tanto, lo que yo hago, lo que yo llevo a cabo, lo que yo digo y lo que comparto es de acuerdo a la voluntad de Dios. Y es por eso que la gente va a escuchar de Cristo. Por eso Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, renovaos en vuestro entendimiento. Renovar nuestra mente, hermanos, para tener una vida plena en Cristo Jesús. Entonces saldremos y no actuaremos, sino que viviremos una vida plena en el Señor. Como cuando uno está aquí compartiendo los domingos a ustedes. Esto lo hacemos ¿con qué? Con plenitud de vida, con gozo, con eso como fue la primera vez que Cristo vino a mi vida. Así mismo hoy comparto con el mismo ímpetu, con la misma convicción y la misma seguridad. ¿Por qué? Porque el que levantó a Jesucristo entre los muertos también vive en mí y ahora yo soy un santuario para Él. Por lo tanto, lo que hablo, lo que declaro, lo que digo es conforme al pensamiento de Dios y en mí que hay paz. Y en todo lo que hago, tengo paz. Y si voy al trabajo, tengo paz. Y si voy al negocio, o si voy al estudio, o si voy a reunirme con los hermanos, tengo paz. Y si estoy con mi familia, tengo paz. Pero esa paz no es una paz de acción, sino una paz intrínseca, una paz en mi conciencia, porque tengo la plenitud de Cristo en mi vida. ¿Quiere decir eso que entonces nunca me voy a equivocar? ¿Que no voy a cometer errores? Para nada. Voy a cometer errores, pero como tengo esa fe de Dios y como tengo esa paz, entonces puedo venir a mi hermano y decirle, uy hermano, perdóname porque hice algo indebido contigo. No me porté de la manera correcta y tengo que pedirte perdón. Y sencillamente lo podemos hacer porque tenemos en nuestro corazón esa santa voluntad de Dios, que es la conciencia de Dios, la cual nos da una vida plena para vivir y aplicar lo que dice Pedro en su capítulo 3, del versículo 8 al 12. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor bendito, porque en ti tenemos paz.
En ti tenemos gozo, fe, y nuestras acciones, Señor, las hacemos con alegría cada día, Señor. No importa si es mi esposa en la cocina, no importa si es mi hijo lavando el baño, no importa si soy yo organizando y pintando un apartamento que inclusive ni siquiera es mío, pero lo hago en paz, en alegría y con gozo. Por eso, Señor amado, pido, Padre amado, que mis hermanos puedan tener esa plenitud de gozo en su espíritu y que sus conciencias, Señor amado, puedan tener una vida bien, para que disfruten la vida y para que podamos ser felices. Así, Señor amado, refrena nuestra lengua de hablar del mal y que nuestros labios no hablen mentira. Apártanos del mal y permite que vivamos siempre en el bien, para que busquemos la paz y esforcemos siempre nuestra vida en mantenerla. Dice la palabra: los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno, y sus oídos están abiertos a sus oraciones. Y creemos, Señor, que por eso tú nos escuchas y los pasos que damos los damos en fe, sabiendo que es tu voluntad. Hermanos, que su conciencia les pueda hablar. Y si hay allí todavía algo escondido, algo que no te da paz, yo te invito, coloca en tu santuario todas esas situaciones delante de Dios. Ve delante de Él, ten una relación íntima con Él y permite. Abre tus brazos, abre tu corazón y Él llenará los vacíos que hay en Él, aunque tienes ya el Espíritu Santo. Porque es necesario que cuando venga el Hijo de Dios a la tierra, podamos nosotros ser hallados con fe y nuestras obras actuando de acuerdo a lo que Él dice. De esa manera seremos salvos del diluvio, seremos salvos de la situación y seremos arrebatados al cielo para vivir eternamente con Él. Muchas gracias te doy, Señor amado, por esta maravillosa iglesia. Bendigo, Dios mío, sus vidas, sus familias, sus trabajos, sus hijos. Señor, bendecimos la cena de su hogar, bendecimos sus viviendas, sus negocios, Señor, sus transportes, Padre bendito. Sus mentes, Señor amado, sean guardadas en ti. Y Dios, que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Señor, gracias por esta iglesia maravillosa. Gracias por su fidelidad, por su provisión, por su auxilio, por su socorro, por sus oraciones, por sus peticiones delante de ti, Dios mío, por nosotros y por este ministerio que con amor y con sencillez de corazón y humildad servimos para que, mi Rey amado, el mundo crea que tú viniste. Muchas gracias te damos. Y la iglesia dice: amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga, que el Señor les continúe acompañando, que siempre haya ese favor de Dios en sus vidas y que sobre todas las cosas el Señor brinde siempre paz, amor, fe, mansedumbre, templanza y sobre todas las cosas, que guarde sus corazones, porque de Él mana la vida. Feliz almuerzo, feliz semana de trabajo, felicidades, porque vienen tiempos buenos, unidos en el amor de Dios. Y le recordamos para mañana, para esta semana, la nueva programación, la cual vamos a enviar en la tarde, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Los discipulados todos van a ser de lunes a viernes a las 7 de la noche, para que estemos en sintonía. Ahorita le mandamos la nueva programación. Así que felicidades. Que Dios los bendiga.